Hola cobayos, cobayas, aquí en esta nueva versión, en otro episodio, en otro capítulo del disparate que se inventaron estos dos para divertirnos, entretenernos un rato. Hola cobayos, ¿cómo están? ¿Qué traen hoy? Gracias, Caballito Virtual. Como siempre, pues muy buena tu presentación, tus aportes. Esperamos que participes en este capítulo como siempre. Así como te esperamos a ti, Caballito, ¿cómo vas? Caballito, ¿cómo te encuentras? Caballito virtual, hello. Me encuentro con el What True Words del mundo. Es la forma más fácil de encontrar. Muy bien, sí, es muy eficiente. Hay gente que me escribe diciendo que se ha encontrado en lugares bien chistosos. Un amigo escribió que estaba en un bar aquí en La Macarena, en Bogotá. Las 3 palabras que le dio la aplicación era como entre bebida feliz, una cosa así. Ya, pero le quedó que ni pintado. Yo te cuento que estaba haciendo una de las cosas que más me gusta hacer en la vida, que es oír música, y que yo tengo la recopilación de todo lo que escucho en todo momento, en todo lugar, y soy capaz de dar razón de las canciones que escucho siempre, y me di cuenta que tengo para este mes canciones de muchos idiomas, en alemán, en yiddish, en ruso, en español, en francés, en italiano, en portugués, y estaba pensando, ¿será que sí se mantienen los idiomas por más tiempo o no? Porque es que estamos como unificando todo, como el mundo también está cambiando y no se sabe quién manda a quién, como en el cuento. Creo que tienden a desaparecer, pero también es como tonto pensar que se van a desaparecer ahora porque es lo que estamos viviendo si siempre han habido conflictos. Y ahí están los berracos idiomas y se adaptan y siguen. Entonces, no sé. Estaba pensando como en esas bobadas. Pues te cuento que ni tan bobada porque no me quiero adelantar, Cobacho. Mira, pero mi objeto cultural va por ahí. No fallamos. El día de hoy va por ahí porque caí otra vez en las redes del mundo de lo intangible, como decía Chespirito. Chespirito o Chapulín. Chapulín. Oye, ese es un gran objeto cultural. Yo creo que si hay algo que ha movido esta niñez y la adolescencia en Latinoamérica son los personajes de este señor, de Roberto Gómez Bolaños. Y mira que hablando de idiomas y de cultura y de etcétera, las 2 veces que he ido a Chile, nos fuimos contigo, me pasa lo mismo. Y ustedes son mexicanos, ¿cierto? Por el acento, yo digo que tiene mucho que ver con que nuestras traducciones en Latinoamérica son mexicanas. Entonces, cuando encontramos un acento que no sabemos identificar, lo asociamos al acento neutro, comillas, que utilizan los mexicanos en los doblajes, y eso nos da como una cierta identidad latinoamericana, ¿no? O sea, es una teoría loca que tengo. Es que es brutal. Pero es que impacta en todo. Sí, de acuerdo. Es decir, como que no hay reversa ahí en la huella cultural, lingüística, emocional, relacional que tenemos con los mexicanos. De hecho, yo solo tengo la oportunidad de ir una vez y es una cercanía a la hijo de madre, y yo también percibí eso como del lado de ellos. Y cuando ellos vienen acá es como lo mismo, es que como en casita. Pues sí, hay diferencias, es obvio, pero es la misma vaina. Entonces eso es divertido, me parece lindo eso. No sé si los idiomas se vayan a unir, pero la cultura todo es en torno a Chespirito. Eso sí. Y se rumora que en México no lo disfrutan mucho. Sí, total. Sí, eso no le quita valor a su aporte cultural. ¿Sabes que sería muy interesante también? Pues como hace tanto tiempo no nos juntamos con personas de años más jóvenes que nosotros, porque espíritu joven no nos gana nadie, ¿cómo lo perciben? Por ejemplo, yo no sé, mis primitos de 12 años y lo demás, si no les ponen el chavo y dicen que es esa trolera, que es esa mamera. Quite eso, o venga tan divertido. Sería una buena pregunta para explorar. Como explorar también nuestros coballitos escuchas en el mundo, darle su reconocimiento a los coballitos en los países que estamos presentes, que somos pocos pero somos persistentes, o sea, la terquedad parece que también es un rasgo de los coballitos. Entonces nos siguen escuchando terca y muy queridamente en Estados Unidos, en Brasil, México, Rusia, Argentina, Chile, España, Canadá, Alemania, Panamá, Hong Kong, República Dominicana y Ecuador. Es decir, Chespirito nos gana por 2 o 3 países nomás. Ya estamos al nivel con Chespirito. Vamos que vamos. Ya, ahí vamos. Vamos ya, el campamento de YouTube está que nos lleva. Ahora que estamos por YouTube, pues tenemos más oportunidades de que nos lleven. Antes era más difícil. Entonces, te cuento mi objeto cultural. Esta vez tengo un problema con mi objeto cultural y es que no le tengo un nombre exacto. Órale, otra vez volvimos al campo de lo intangible. Cobayo Chespirito. De lo inabarcable. Esta no es tan grande y es hasta divertida la cosa, pero no le tengo nombre. De pronto tú me ayudes. Yo tengo un nombre provisional, pero como no te lo puedo nombrar específicamente, mejor te lo muestro. Vamos a pedir una máquina del tiempo prestada, pero resulta que como nos la prestaron no de muy buena gana, descubrimos que está dañadita. Solamente puede hacer un viaje. Tú, con esa maquinita del tiempo, ¿a dónde irías? Ay, pucha. Mira que yo tengo un problema con eso. Yo en eso sí soy más bien fatalista. Ya que viaje en el tiempo, ya ni que hijo de madre, ya lo que se tiró, se lo tiró y no vaya al futuro a traerme porquería. Pero, no sé, yo creería que yo viajaría al futuro. No creo que viaje al pasado porque creo que no podría con la responsabilidad de que de verdad me siente encima de una planta como Homero. Además, porque yo sí no soy de las que cree que todo tiempo pasado fue mejor. Imagínate, yo mujer en la edad de brujas. Sí, total. Tiene unas lentes que brillan enfrente de los ojos, quemémosla. Sí, de acuerdo. Está pensando por sí misma. Está pensando. Poco, pero pues, no, déjeme aquí. ¿Qué tal que termine por ahí en una época bien horrible, en unas condiciones peores de las que estamos? Creo que yo le echaría un viaje, diga usted, señor juez, unos 200 años hacia adelante, como para identificar. Sabroso. Ese como pues un término más místico. Si nos vamos a los prácticos, me voy al del sábado y dígame los premios del balón y traigo los números ganadores de todo lado. Pero o sea, me traería los números de todos,
Coballo, Claro, de todo, todo. todo, O sea, todo. romper completamente el absoluto sistema. Y no para mí, Sí, yo le no, votaría los a números todo el mundo. ganadores por allá en Rusia. Mire, mano, allá el que va a ganar es este. Ese En es. Estados Unidos, en Australia, en donde sea. Tome, gáneselo. Me Eso gusta haría. cómo piensas. Yo Lo tengo sé. un problema filosófico y es que para mí el futuro no existe ni puede existir, entonces no puedo viajar al futuro. Pero bueno, esta vez la maquinita del tiempo te la prestaron a ti para poder mostrarte mi Sí, objeto total. cultural. Resulta que la máquina está más dañada de lo que pensábamos y entonces solamente puedes viajar a tu propia historia. ¿A dónde irías? Ay, juepucha. No, Coballo, la cosa es que yo no hablé acá de mis traumas y se vuelva el proceso psicológico. No me devuelvo ayer y no me como esas papas fritas que me hicieron daño. Es práctico. No sé. Yo creo que de esos momentos que todos tenemos en la vida en la que uno dice, pucha, yo hubiera tenido unas herramientas distintas, no habría dejado que me pasara tal cosa. Creo que me habría devuelto como alguno de esos momentos familiares en el que uno dice, venga, yo con unas herramientas distintas habría llevado esta situación de una manera distinta. Y al fin y al cabo uno no deja de ser psicólogo. ¿Sabes qué? Me alegra la pregunta, Coballo, porque fíjate que uno dice, yo me devuelvo al momento en que tal cosa. No porque eso habla de remordimientos, como que yo me habría devuelto a darle la jeta a alguno con el que me tenía que haber dado la jeta y no lo hice por falta de Por herramientas. pendeja. Sí, total, creo que todo lo que hemos hecho en la vida nos ha traído justo a este momento. Y si uno altera algo de lo que está ahí, pues no lo trae a este momento, lo trae a otro. Entonces encontramos otro puerco daño en ese puerco aparato que Ay, solamente puedes Coballo, viajar. pide la garantía de esa basofia. No, ya la voy a devolver. Ahora solamente podemos viajar a momentos en tu colegio. ¿A qué momento irías? Ay, creo que yo me iría a cualquiera porque yo la pasé muy divertido en ese lugar. A mí sí me gustó muchísimo el colegio. Creo que la única vez que lloré en el colegio fue cuando entré a 11 y dice, yo me voy a graduar. Yo me devolvería a cualquiera. Uy, no, ¿sabes que sí me devolvería a uno con un A hijo de verlo. puta profesor de biología que era un abusivo? Uno sentía la incomodidad en su momento, Pues pero ya. es hasta ahora que la procesa. Manilargo, morboso. Como las Ya mira relaciones el de Parque poder, uno en Nacional el y nos momento vamos. no se da cuenta. Y de mujer, como todo De el mujer, tiempo te han me- dicho que la culpa es tuya. Y cállese porque si usted siente vergüenza y culpa, Es porque con usted más más la veras embarró. tiene que callarse. Claro. Todas las chicas cohibidas, ese habría sido uno con los que me habría dado en la jeta. Yo creo que tal vez en el momento en que yo lo sentí para mí o lo sentí Sí, para alguna de sí. las amigas, haber separado y haber como defendido derechos de una manera más consistente. Desafortunadamente, las agresiones y acoso del tipo sexual en nuestros días es una realidad muy fuerte e injusta que deben vivir principalmente las mujeres y en mayor medida las menores de edad con personas, generalmente hombres, que están en posición de poder respecto a ellas. Por lo tanto, es importante que para las nuevas generaciones construyamos una nueva realidad que disminuya lo más posible estas situaciones. Por eso se sugiere a padres y adultos cuidadores de menores de edad educar con empatía y proteger sin culpa. Esto es, enseñarles desde temprano sobre autonomía corporal, consentimiento y los límites personales, utilizando un lenguaje claro, sin misterios ni tabúes, usando los nombres correctos, como pene y vagina, para reducir la vergüenza y darles herramientas concretas para comunicar cualquier situación que los incomode. Es importante que en casa siempre haya un ambiente donde sepan que pueden contarte todo lo que sea, sin temor a ser culpados o ignorados. Recuérdales siempre, te creo, esto no es culpa tuya. Y refuerza su valentía por hablar y compartir lo que sientan. La intuición es importante en niños y adultos. Si algo o alguien les incomoda o no les termina de agradar, es mejor apartarse y actuar sin importar quién sea esa persona. Como las agresiones muchas veces provienen de personas conocidas, es vital educar en seguridad, no en miedo. Enseña a los niños a reconocer comportamientos inapropiados y a detectar si algo les hace sentir mal, sin importar quién lo haga. Finalmente, si tu hijo confía en ti para hablar de una agresión, escúchalo con calma, protégelo, busca ayuda profesional y denuncia el caso en los canales adecuados que correspondan. Tu apoyo incondicional puede marcar la diferencia en su proceso de recuperación. Sería como lo Ok, único. De resto, a ok. cualquier día y cualquier momento, hágale. Te la gozaste, listo. Vamos a volver a esa porquería de aparato y no nos arriesgamos bueno, más. qué bueno. Ya que estás más o menos empapada y ejercitada en el recorderis, vamos a imaginarnos un día típico en tu colegio, ya que todos te servían. Vamos a suponer que estás en clase, la clase que quieras, la primera, la segunda, la tercera, después de descanso, la que quieras, acaba de empezar la clase. Y resulta Ok. que se fue el profesor o la profesora. ¿Qué se Ok. ponen a hacer ustedes? Uy, de todo, Cobacho. Eso era un zoológico, eso no tenía control de nada, eso era una desgracia. La práctica mía, pues, era hablar basura con todo el mundo. Si bien tú sabes que yo sufro ansiedad social y no es que haya sido muy sociable, tiendo a caerle bien a la gente y a construir buenas relaciones con la gente que me rodea. Entonces todo el mundo caía al puesto. ¿Algún chisme llegaba? ¿Alguna pena? No faltaba, oiga, páez, présteme la tarea. Y yo como, tome la tarea. claro. No se la robe porque lo casco. No, porque me tome la ponen un tarea. cero. Qué sé yo, el que vendía cositas de comer, entonces uno le caía y le robaba Eso. cositas de comer. Empezaban a jugar fútbol con sacos en el piso. Eso. Se limpiaban el tablero con la espalda de algún otro que lo levantaban y lo cogían de borrador y lo De tiraban por allá la borrador. miércoles. Se ponía uno a criticar a las otras viejas que estaban ahí de fastidiosas. Como eso, Coballo, pero generalmente era un pequeño zoológico donde básicamente lo único que no se hacía era aparearse o defecar. De resto, era Como decía un señor, las reglas de esta casa son no aumente ni disminuya la población mundial. Será una de las reglas en tu salón. haz de cuenta, ni la aumente ni la disminuya, ya Ya. de resto. Lo demás. Ok, bueno. De esas muchísimas cosas que hicieron, debe estar un objeto cultural que no tiene nombre definido como tal. ¿Es Entonces son- tangible o intangible? Es intangible, pero
se expresa de manera tangible. ¿Qué serán los tropeles? Los jueguitos que se hacen en el salón cuando sale él o la profesora. Bien. Es como un hermanito de tus juegos de mesa, lo lúdico que hemos atravesado siempre en el Triángulo de los Caballos. No le tengo un nombre, yo lo dejé como jueguitos en el salón. Sí, son jueguitos muy interesantes porque tenía que ver con el contexto de la ausencia de autoridad y aprovechar el momento porque no sabemos cuánto dure. Y tiene que ser un buen momento, entonces juguemos, pasémosla bien. Este espacio de libertad puede durar 2 minutos o puede durar si estamos de buena o toda la vida. Interesante. En Cobayo es increíble en términos contextuales, lingüísticos, es muy interesante tu objeto. Como siempre nos va a faltar espacio, sencillamente me dediqué como a puntualizar algunos que me parecen como interesantes. Los voy a nombrar, cuento cositas, la idea es que todos pensemos en eso. Desde lo más sencillo, ¿qué jugaba yo en el colegio? Hasta ahí entre chiste y chanza la reflexión que tú haces de la ausencia de una autoridad hegemónica, porque autoridades hay también, cuando los chinos nos quedamos solos, en mi salón había autoridades, había unos que mandaban y otros que obedecían, y así, puede ser tan profundo, tan sencillo como quiera, pero interesantísimo, claro. Solo quiero como elicitar la memoria de los cobayos. Ñoñez, Cobayo, no es posible que estemos disertando sobre esto. Qué pena, señores cobayos, que nos escuchan, señores y señoras cobayas. Uno envejece para esto, para hacer cosas que antes daban pena, pero ya uno perdió hasta la pena. Absolutamente cierto. Maldita sea. Si no, ¿para qué envejecí? ¿Para ver el hígado reventado? No. Además de eso. Eso es secundaria. Además, entonces, entre los jueguitos va el jueguito clásico del ahorcado. Es un jueguito sencillo, se juega tradicionalmente con 2 personas. Una piensa en una palabra y dibuja tantos renglones como letras tiene esa palabra. Y la otra persona va diciendo letras para adivinar la palabra. A cada acierto se escriben las letras correspondientes en los espacios dibujados y en cada fallo se va dibujando una parte de un muñequito de palitos, que algunos llaman pepitos, pero es importante ponerse de acuerdo antes en la política frente a vocales, en cómo se dibuja el ahorcado y en cómo se va a desarrollar el juego para evitar un ahorcamiento en la vida real. De acuerdo. ¿Usted por qué le está dibujando 2 brazos? Pero no me dibujó ombligo, ahora dibujé. Sí, total, y no me dibujó nariz. Ay, solamente me pide vocales, no, pídame la X. Sí. Es un sencillo juego de origen incierto, pero fijo, victoriano. Ahí sale a bailar tu amiga Vicky, cuya primera mención se da en el libro de los juegos tradicionales de Inglaterra, escrito por Alice Bertha Gumb. Alice Bertha Gumb, que conocida como Lady Gumb, nació en un frío 4 de enero de 1853 en Londres. Y allí mismo, en 85 inviernos después, cerró los ojos para siempre. Fue mucho más que una folclorista, fue pionera, curiosa y valiente, la primera presidenta de la Asociación de Cocina Popular Inglesa y fundadora de la Sociedad Folclórica. Pero su verdadero tesoro fue un libro que nos regala la memoria de la ternura de la infancia, los juegos tradicionales de Inglaterra, Escocia e Irlanda. 2 volúmenes, 800 juegos, 4 años de trabajo, 76 voces que la acompañan, un sueño colectivo que hoy todavía late. Ojalá tuviéramos nosotros esa fuerza, esa gente, ese tiempo, en este pequeño rincón de podcast donde tratamos de hacer lo mismo, jugar con la cultura y compartirla con corazón. Obviamente podemos encontrar diversas versiones ahora de ahorcado en aplicaciones, en dispositivos, en computadoras, pero lo tradicional es que cuando sale un profe se juega a lápiz y papel. Otro jueguito que puede aparecer por ahí, que era el que yo más hacía en el colegio, entre otras cosas, las cartas. Incontables posibilidades tienen las cartas y casi que cada uno de esos juegos que se pueden hacer con las cartas amerita un solo capítulo. Entonces solo nombraré lo que yo más jugaba en el colegio, que es el póker. Normalmente lo hacíamos con cartas que nosotros mismos dibujábamos porque eran constantemente decomisadas, entonces el pagar la barajita de cartas nos duró tal vez la primera vez, de en adelante las hacíamos nosotros. Lo que nosotros jugábamos en particular no era plata, jugábamos falsos títulos de propiedad de casi cualquier cosa que veamos, los museos, los colegios, los centros comerciales, los carros. Entonces yo podía apostar fácilmente en una partida la Casa de Nariño contra Transmilenio y el otro poder apostar el Museo del Oro, y el que ganaba se llevaba todos esos títulos de propiedad. Otro jueguito, las cerbatanas y el papel mojado, un jueguito que mezcla tanta habilidad como ganas de fastidiar al otro. Di tú la mezcla de un adolescente promedio. Lo emocionante era iniciar re asqueroso. Pero súper común. Lo emocionante era iniciar la batalla cuando aún estaba el profesor o profesora explicando los temas, pero cuando salía, la guerra era sin tregua y con muchas bajas civiles, es decir, gente que no tenía que ver en el conflicto, pero se había embadurnado, por decirlo de una manera elegante, de los fluidos que llevaban los papelitos. En general, siempre que yo me veía involucrado en estas bajas civiles, prefería pensar que eran misiles amalgamados con saliva, porque era el fluido que menos me disgustaría, pero nunca quise ahondar en la construcción del arsenal balístico de mis compañeros. Por eso, y volvemos al punto del zoológico. En ese lugar, cualquier atrocidad basada en fluidos humanos era posible. Sí. Y un paréntesis ahí con el tema del poder y la autoridad, Cobayo. Sí. Con unos mínimos de reglas afuera, pero en ausencia de la autoridad hegemónica, era muy importante hacerte un lugar, hacerte un rol para que no te jodieran la vida con cosas como esas. Sí, claro. Yo orgullosamente, jamás me pusieron uno de esos. Y al contrario, iban y me decían, aquí
quién se lo ponemos? Y ahí entra Comportamientos criminales y ahí entra adolescentes. otro patrón de los jinetes del apocalipsis que vemos varias veces aparecer en el Triángulo de los Caballos, y es el machismo. Como yo era hombre, yo tenía que participar. Por supuesto, claro. A las Y si no niñas, llevabas el triple, claro. a las niñas se les Claro. respeta. Y a los hombres de malas. Una que otra no, obvio. Usted nació hombre, tiene que aguantarse el escupitajo. Digo, el baloncito de Claro. papel. En fin, de esta actividad no hay ningún trazo histórico, ni antecedente, ni referencia, así que supongo que todos los archivos fueron quemados en el marco de una feroz guerra de papelitos húmedos. Otro juego es el juego del cuadrito, también llamado cajas, colchón, puntitos o timbiriche. Y descubrí que es timbiriche, yo no tenía ni idea. No jodas. Básicamente se utiliza una cuadrícula, generalmente simétrica. Los expertos, entre comillas, en el tema dicen que con una de 5x5 es lo ideal para iniciar. En el colegio suele ser parte de una hoja de cuaderno. Usualmente se hace entre dos jugadores. Cada uno en su turno repisa uno de los lados de los cuadritos de la hoja de forma horizontal o vertical y no se permiten líneas diagonales. El objetivo es completar todos los lados de un cuadrado. Entonces, cuando un jugador dibuja la línea que cierra un cuadrado, lo marca como suyo y puede dibujar otra línea. Esto se repite hasta que dibuje una línea que no complete un cuadradito y así termina su turno. El juego acaba cuando todos los cuadros están reclamados por algún jugador y gana obviamente el que más cuadros haya cerrado y reclamado. Es sencillo, requiere estrategia y a mí me resultaba bastante entretenido. Siguiente jueguito, Batalla Naval. Tiene el honor de haber iniciado como un juego de lápiz y papel, aparentemente entre soldados de la Primera Guerra Mundial, datado entre el 1914 y 1918, comercializado por primera vez en 1931 por la empresa Milton Bradley. En ese momento lo comercializó a lápiz y papel. Era una estupidez, era ir a comprar lo que tú puedes hacer en casa. La versión plástica, que ya es con los barquitos y etcétera, esa ya pertenece a 1967, que no es la que se juega en los salones. ¿Cómo nace el juego? Con una hoja doblada por la mitad. Cada mitad le pertenece a un jugador. Cada jugador dibuja cuantas naves o barcos se hayan acordado previamente. El primer turno dibuja un punto en su mitad, dobla la hoja y repasa ese punto en la parte de atrás, generando así una marca en el espacio del rival. Si la marca queda en uno de los barcos o naves, este queda hundido, y si no es así, no pasa nada. Se juega hasta que alguno de los dos pierde todas sus naves o pierde la paciencia. Para evitar esto último es necesario acordar el tamaño de las naves, el tamaño de los disparos, la frecuencia de los mismos y los turnos que tienen. La versión más elaborada es en tableros simétricos, con coordenadas, filas nombradas con letras y columnas con números, donde cada disparo es nombrado con coordenadas y no solo con manchitas. Pero en el colegio se juega la versión sin coordenadas. Siguiente juego, que es muy posterior a mí, me tocó en época de docente, pero lo tengo como un hito histórico, histérico, cultural, que es Charlie Charlie. Es la reinvención de los juegos de adivinación. Se divide una hoja de papel en cuadrantes y se escribe la palabra sí en dos cuadrantes opuestos de manera diagonal y la palabra no en las dos restantes. Se ubica un lápiz en el centro y perpendicular a este se hace equilibrio con otro lápiz. Se hacen preguntas de respuestas de sí o no y se supone que un demonio, fantasma o ente, lo que quiera que sea, de nombre Charlie, por alguna razón Charlie, La razón, mi querido caballo, es que repetir el nombre se facilita entender su nombre como parte de una invocación o conjuro. Un efecto dramático de ese performance, diría yo. Mueve el lápiz suspendido para dar la respuesta. Es realmente el aire, la temperatura, mil cosas que pueden mover ese lapicito. Se viralizó en 2015. Aparentemente procedía de México y parece que fuera algo nuevo, pero realmente se trata de un juego antiguo que ese año cruzó la barrera lingüística. Eso fue lo interesante sociológicamente de ese juego, que como ya estábamos hablando de redes y etcétera, tiene un poco que ver con lo que te comentaba al principio de la música y trascender los idiomas y en qué idiomas nos vamos a quedar. La gracia de este juego fue que con las redes sociales, el internet y demás, trascendió lo lingüístico. Bastaba ver un video sin necesidad de entender lo que viera y ya otros niños de otra comunidad lingüística, social, cultural, económica y demás podían empezar a practicar el juego. Además, la tradición de juegos de lápices no es mexicana. En Colombia hubo casos de histeria colectiva con ese jueguito. Lo nombro por el asombro adolescente con lo sobrenatural. Le pega algo muy adolescente que es lo oculto, el misterio, los muertos y lo demás. Siguiente jueguito, el chismógrafo. Más que un juego, es una forma de entrevista. Se va rotando un cuaderno por todo el salón donde cada uno de los encuestados se identifica con un número y posteriormente va respondiendo preguntas más o menos indiscretas o más o menos graciosas, de manera relativamente anónima. Yo diría, para nada. No podían faltar ¿quién te gusta del salón? ¿Quién te cae mal? O variantes de esas preguntas. De ahí en adelante, como dijimos, desde que no aumentara ni disminuyera la población, todo valía. Siguiente juego, el de moneditas, huecos y demás. Son juegos de apostar dinero, generalmente monedas, que hacen parte crucial de la economía infantil e incluso adolescente. Son juegos de habilidad donde la moneda o cosas similares tienen que caer lo más cercano posible a la pared, a un hueco o cualquier otro objetivo pactado. Después de cada ronda, el ganador, es decir, el que quedara más cerca, ganaba la cantidad apostada. Por ser de apuestas suele ser muy proscrito en los colegios y eso multiplica su atractivo a la hora de jugar. La autoridad, como lo nombrábamos anteriormente. Otro jueguito, me gusta mucho, pero a veces es difícil encontrar con quién jugarlo en el colegio porque a muchos les aburre ir es picas y fijas. También conocido como Punto y Fama, Muertos y Heridos o Bull and Cows, cuyo origen es tan misterioso como el propio juego. Se data en más de 100 años, pero no se sabe ni dónde ni quién lo inventó. Básicamente es un duelo mental, usualmente entre dos jugadores, donde cada uno debe encontrar el número de 4 dígitos que el otro está
está pensando, diciendo el número que cree que puede ser y recibiendo de su contendor un reporte de cuántas picas, es decir, números que hacen parte del número pensado pero que se encuentran en una posición diferente, y cuántas fijas, es decir, números en la posición correcta, hay en el intento del adversario. Las reglas suelen ser pocas, muy claras y estandarizadas en casi todo el mundo. Otro jueguito que ha generado muchas muertes en los zoológicos de los salones es el Stop. Tampoco tiene un origen claro, pero todo indicaría que es europeo y se transmitió en la época colonial desde estos países, lo cual sugiere pues hasta su nombre más difundidos, Stop del inglés o Tutti Frutti del italiano. Y me atrevo a decir que fue una perversa y malévola estrategia de colonización, porque tiene a su haber histórico más peleas, discordias y desencuentros que todos los que nombré anteriormente, el Uno y el Risk sumados, porque consta decir una letra y todos los jugadores, variando entre 2 y demasiados, deben anotar una palabra de cada categoría previamente acordada. Al completar todas estas categorías, el que lo logre grita stop para que todos dejen de escribir. La puntuación usual para cada ronda es de 200 puntos por anotar una categoría que nadie más tuvo, 100 puntos por cada acierto que nadie más colocó y 50 puntos para cada acierto que se repitió entre varios jugadores. 0 cuando no se anota nada. Así la teoría. La práctica es complicada al validar cosas como color hielo, animal, Ursus maritimus, nombre Viviana con V chiquita o Viviana con V larga, apellido Susak como el famoso jugador húngaro que se escribe con D, Z y K, y cosas como dinosaurio de peluche o dinosaurio de vidrio o dinosaurio de paja o dinosaurio de hielo y así sucesivamente. Esos son como los jueguitos que pude recopilar así rápidamente. Me faltaron varios, el Tricky por ejemplo, pero pues me pareció como corriente, como no tan emocionante, y la idea era llevar al recuerdo a nuestros coballitos y obviamente invitarlos a que nos cuenten sus propios juegos, de sus propios zoológicos, de sus propios colegios. Cierro mi invitación al recuerdo con mi recomendación literaria, que será el libro Chismógrafo de varios autores, que lo hacen en la Biblioteca Pública Manuel Zapata Oliveira, la del Tintal acá en Bogotá, que a manera del chismógrafo, este jueguito que nombrábamos antes, juntó a un grupo de mujeres usuarias de la biblioteca para que narraran la localidad de Kennedy y utilizaron ese jueguito como excusa y referente para que a partir de Kennedy y sus propias historias se narrara un poco lo que es la vida de estas personas. Me pareció un libro muy bonito y interesante. No lo conozco, la verdad sí me gustaría mirarlo. Con eso cierro mi chismógrafo de los jueguitos Coballo. No sé cómo te parezca mi objeto. Qué lindo Coballo, qué nostálgico. La nostalgia vende. Eso es lo que nos tiene pegados en República Dominicana y en Rusia. Así es, total, imagino los rusos, Virgen Santísima, jugando estrategia naval. Teorías de poder y Foucaultianas aparte. Sí. Todos esos jueguitos eran una vaina de manejar el ocio que yo creo que esta generación ha perdido. Pues es muy fácil colgarse al celular y apartarse o de pronto socializar de una manera distinta, compartir lo que hay ahí, pero yo creo que eso generó unos vínculos distintos. Que tú juegues cartas en vivo es distinto a jugarlo pegado a un Texas Hold'em o lo que sea. Que tú juegues el ahorcado y que tengas esas peleas por esas definiciones previas o por el imbécil que no sabía ortografía y jugaban algo y ponía la letra que no era y se dan en la jeta porque no era. O el Facebook de nuestro tiempo que era conocer el chismógrafo y el tema de los likes en ese momento eras muy popular si estabas en todos los chismógrafos o estabas en la inmunda si no parecías el chismógrafo de nadie. Claro, maneras de volverse mierda la autoestima ha existido siempre, pero creo que en esta por lo menos te generaba un estilo de afrontamiento distinto porque eras con tu cara resolviéndolo, no a través de tu pantalla. Y todos los juegos tenían que ver temas de género, tienes toda la razón. Por ejemplo, jugar burrito, una vaina muy salvaje. Bastante, en la que un individuo se inclinaba 90 grados haciendo que su columna hiciera 90 grados y se agarraba de la pared y consecutivamente otros iban saltando encima de él para ir haciendo una especie de montonera a ver la columna de quien más aguantaba y la idea pues era cada vez superar el número de criaturas haciendo burrito, de todos haciendo montonera. El juego del burro recibe diversos nombres según la región donde se celebra, de entre los cuales se destacan burro castigado, burro entamalado, chinche de agua, burro 16 y por supuesto burro. Se juega principalmente en Latinoamérica y consiste en dos equipos que deberán alternar los roles. Primero, un equipo ubica a todos los integrantes agachados en fila de manera tal que la cabeza de cada uno quede entre las piernas del compañero de adelante y con la espalda recta, formando así una especie de línea de espaldas humanas. El otro equipo va enviando uno por uno a sus integrantes a que salten sobre las espaldas del primer equipo con el objetivo de romper esa unidad o fila, principalmente haciendo caer a alguno por acción de la caída y el peso acumulado. A medida que van saltando se van haciendo hacia adelante, sobre las espaldas del otro equipo para dar espacio a todos sus compañeros. Una vez todos han saltado, cambian de roles los dos equipos y gana el equipo que más resiste sin romper sus filas al recibir los saltos de sus contrincantes. ¿Se imaginan nacer en otros países y perderse de estos juegos? Claro está que en mi salón el burrito se jugaba no de a uno sino de a dos. Entonces era un poquito menos bestia porque entre dos repartían el peso entre dos. Qué civilizados, qué civilizados. Pero obviamente como era un zoológico pues no faltaba el que entraba metiendo los codos, dando rodillazos. Pues los niños jugaban burrito. Yo jamás he sido hábil con los deportes, tú lo sabes. El burrito me parecía muy chistoso y entonces yo alguna vez traté de jugar burrito. No. Y entonces qué burrita para el burro. Todas las niñas, ay no vas a jugar eso. Las niñas no jugaban burrito
prácticamente porque usaban falda y se les veía la ropa interior. Pues yo era de las prácticas que usaba una especie de pantaloneta debajo de la falda. Si me ven los calzones no me afecta, pero no, como yo creo que yo le rompí la cabeza al niño cuando lo empujé, algo pasó. De pura torpe. Y me sacaron de ahí y me dijo, usted siéntese, a ver, tome como un chito y quédese ahí viendo Y nomás. disfruta el espectáculo de él. O esas prácticas de validación masculina relacionadas con la homosexualidad, de que alguno le cogió el rabo al otro, claro, o lo claro. manoseó como no era, ese tema era bien interesante. Y entonces, ¿cómo responden los hombres heterosexuales frente a ese tipo de juegos? Ay, le gustó, pues Sí, venga, sí, no sí. sé qué, y no pasó a mayores. Me parecía muy interesante como ese ejercicio de comunidad, era cómo ganábamos entre todos, no era quién aguantaba más, sino hasta dónde llegábamos todos. O jugar monedita, ¿te acuerdas que uno ponía en el puesto un libro y tú con la moneda la tirabas sobre las páginas para alcanzar Ay, con la moneda sí. las imágenes de los libros? Y Sí, tú sí. apostabas plata. Entonces, por ejemplo, si el libro de sociales tenía un mapa gigante que ocupaba toda la hoja, no pasaba nada. Pero si en la página siguiente te tocaba a ti y lo único que había era el logo de la editorial en la esquina superior derecha, Póntele. apúntele, pues perdiste Pucha. tu moneda de, Sí, ya. qué sé yo, de 20 en ese momento. Claro, es todo un escenario de conformación de identidades. Y adolescentes. Claro. En semejante momento es súper interesante, sociológicamente, psicológicamente, antropológicamente. Pero era O, por divertido. Yo lo traje por Muy divertido. divertido, Coballo. Lo primero que tú me dices pensando desde un punto de vista muy ñoño son los temas de autoridad, la circulación Sí, de poder sí. y los roles de género. Por ejemplo, habían las chicas que cualquier pausa eran peinándose, maquillándose, Sí. para verse impecables. Yo jamás me identifiqué con ese tipo de comportamientos, pero también allá cada quien. Y había unas prácticas criminales, Coballo. ¿Tú te acuerdas del juego de la raya? Eso era un comportamiento criminal, pero era un juego. Y la raya consistía en que tú cogías el cuaderno de alguien de manera escondida y con un esfero o un marcador le rayabas absolutamente todas las hojas y en la última hoja le escribías por aquí pasó la raya. Tú Sí, es criminal, El año. definitivamente. en fin, no sé uno cómo termina en el lado legal del asunto. Pues ya obviamente con la vida encima, las dos tonterías que uno ha aprendido pues en términos académicos y demás, claro. le hace una reflexión muy densa al asunto, en las que uno dice, hombre, antes sobreviví, pero es innegable, en su momento fue absolutamente divertido, Y hasta fue necesario, me atrevería yo a decir. necesario, catártico, Sí. identitario. Tú dijiste que necesitaba uno hacerse un nombre. Claro, yo era el raro. Y lo raro da miedo. Entonces conmigo no se metían mucho. Sí se metían, toca meterse Claro. con todos los hombres del salón. No ¿Qué lo tal que tolero. ese raro venga y nos Sí. pique? De acuerdo. Muy lindo, cobayes. Ojalá los cobayitos que nos escuchen nos cuenten también sus historias de sus jueguitos. Estos cobayos han salido de colegio público de hace 1000 años, mixtos, grandes. El mío en particular colegios. en Kennedy. Son colegios con unas dinámicas, falta de, por ejemplo, los colegios femeninos o los colegios regionales. O unos más chiquitos que a veces dicen que el Más pueblo chiquito, chiquitos, infierno grande. Que nos cuenten porque es Nos cuentan. divertido. Yo pensé que ibas a hablar de otra cosa, Coayo. Cuando empezamos a hablar en el episodio de hoy, que empezaste a hablar del tema de los lenguajes si van a existir para siempre. Tuve alguna vez un profe en la maestría que decía, usted no tiene por qué saber inglés. Todo está en inglés porque es la lengua del imperio. Como en su momento lo fue el griego, en su momento lo fue el latín, paréntesis ahí. El inglés que nosotros hablamos, los que somos hispanoparlantes, ya no es un inglés entre comillas puro o el inglés, es un inglés funcional, es el inglés con que un colombiano puede hablar con un chino o con un sueco, cuando para ninguno de los dos es su lengua materna, pero hace posible que se entienda. Escuchándote, yo pensaba un poco en esos sincretismos, pero también mi profe decía, usted tiene que usar su idioma en cosas distintas. En su momento, a los abogados dijo, usted no es nadie si usted es un abogado que no lee italiano, porque la mayoría de los textos canónicos del buen derecho están en italiano. Usted no puede ser desarrollos sostenibles como de temas ambientales si usted no habla sueco o holandés. Y dijo, y afortunadamente en Europa ninguno de estos pendejos sabe teoría social porque no lee español, porque América Latina es la que produce la información en teoría social, así no lo quieran ver. Entonces, el tema del lenguaje tiene que ver con mi concepto de hoy, Coballis, por un tema que la lingüística y la antropología han tratado de botarle corriente para explicar. Tiene dos partes que no están relacionadas, pero hoy estoy más dispersa que lo habitual y tiene unos elementos que allá en el horizonte tienen conexión. Te voy a dar unas definiciones y tú me vas a decir qué son, porque eso que te voy a decir tiene que ver con mi objeto cultural, que hoy estoy parado en el mundo de hecho espíritu, parado en el mundo de lo intangible. Coballis, que es una guedeja. Ay, yo sabía. Lo sé. No me acuerdo, cobayo. Déjalo ahí. La vejez, la vejez. ¿Qué son las racetas? Las racetas. Suena a instrumental de construcción. Pásame la maceta que está al lado de las racetas. Esa receta está muy cara. Esa sí no tengo ni idea. Esos son dos ejemplos por el cual traje este objeto hoy, que son palabras que designan cosas que uno cree que no tienen nombre o que uno no las utiliza habitualmente. Y lo mismo, palabras que pueden estar en cualquier idioma. Por ejemplo, esta es mi favorita en todo el mundo de esas palabras. Schadenfreude, una palabra en alemán. También sabía.
Yo sé que sí, pero Schadenfreude. tenla ahí. Dios mío. Schadenfreude. O esta que se puso de moda, es una palabra en japonés y se llama Ikigai. El Ikigai yo lo trabajaba con mis estudiantes. Concha Marina, Ikigai o Kai, el resumen ejecutivo, es que en las islas tú empiezas a negociar con lo que tienes y una de las cosas con las que negocias son las conchas marinas. Y las conchas marinas más hermosas eran con las que puedas hacer los mejores intercambios, trueques y demás negociaciones. Por lo tanto, el Ikigai es el sentido de la vida en una metonimia extraña y hasta lo que es importante en tu vida para adquirirlo. Sí, eso Así lo es. trabajaba yo en el colegio. Mira entonces esos dos elementos que te traigo. Son palabras que designan cosas que nosotros creemos que no tienen nombre. El Y la cosito. segunda, el cosiato del cuchiflis. Y las segundas son palabras que en otros idiomas recogen lo que los demás idiomas solo pueden explicar en muchas palabras. Esto es lo que la lingüística y la antropología hablan como las palabras intraducibles o palabras culturalmente cargadas o términos culturales específicos. No necesariamente es que sean completamente imposibles de traducir, sino Sí, que para sí, explicar lo del Ikigai, fíjate tú todo lo que tuviste que contar para que un hispanohablante entienda el sentido de la vida. No, es que no es el sentido de la vida, es cómo usted brilla con lo que tiene para hacer brillar a otros y encontrar la oportunidad de brillar más. Tú no puedes explicar eso en español con una palabra, Sí, el sí. japonés lo puede explicar en una sola. Eso fue lo que yo traje hoy, Kovac. Voy a devolverme con las que empecé contigo. La guedeja es el término con el que conocemos la melena de león. Las racetas son Bien. esas liniecitas marcadas en la piel que tenemos en el interior de la muñeca. Sí tiene que ver con la maceta, ¿ves? Coge la Claro, maceta y te forma la Kovacs, raceta. claro. Y si no tienes bien marcadas las racetas, no puedes coger la No puedes maceta. coger Entonces voy a la- seguir jugando contigo la diastema, No. el espacio que tenemos entre los dientes. Tú tienes una diastema muy amplia. Mi mamá le A mi mamá es sagrada, mi madre es sagrada. El ágrafe. Ágrafe, del prefijo a negativo y grafe escrito. Es cuando dejas un espacio entre las letras. Es el espacio que hay entre las letras. Es la diastema entre las... El ágrafe es cuando uno compra un vino espumoso, esos vinos que están amarrados con corcho. Si has visto el alambrito que uno tiene que soltar Sí, para señora. quitarlo y darle Pues oportunidad. el ágrafe. El ágrafe es ese alambrito. ¿Es el mismo que se usa para cerrar el pan? Es que yo no tomo vino, pero como pan. Vamos a decir que sí, Kovac. Bueno. Ponle ágrafe a tus alambritos de cerrar cosas de pan. del pan Qué hijo son de ágrafes madre. también. El lenguaje es fluido, que hay unos que quieren Incluyente. aparecer, incluyente, ponle ágrafe. Obviamente, el lenguaje es una herramienta y se adapta a los usos que leen los humanos y no al contrario. Por eso es que la RAE no prescribe cómo se deben decir las cosas, sino que recoge cómo surgen las palabras y el uso que se les da. Aún así, lo usual es llamarle plastinudo, twistband, alambre plastificado, alambre twist o twist-tie a esa pieza que cierra las bolsas de diversos productos alimenticios, incluido el pan, que sí es materialmente diferente al alambre que cierra las botellas de vidrio. Adicionalmente, también se le llama ágrafe a unas grapas metálicas utilizadas para cerrar heridas en medicina, a unas piezas metálicas que se utilizan para unir piezas de madera o reforzar las puntas de elementos de madera en la arquitectura, y a las piezas de aluminio que sellan los frascos viales, esos que contienen los materiales inyectables para proteger los tampones de caucho de dichos viales en enfermería y medicina. Chapaleteo. Chapaleteo es cuando un pato intenta salir del lodo y chapaletea. Casi. Es el término preciso para el ruido que hace la lluvia cuando cae. Esta a mí me rompió la cabeza. Crencha. Ay, yo la vi. Yo sé que tú también te la sabes. Crencha. La crencha. La crencha, la crencha, de la crencha. la crencha, que la parió. No me acuerdo cómo es. Bonus para el coballito que nos escuche y sepa qué Y lo sepa canción antes de que lo estábamos digas tú. tarareando. Sí. Exacto. No la vamos a dejar ahí para que nos diga. La crencha es la raya que divide el cabello en dos partes. La rayita que tú te haces aquí en la mitad del pelo y se ve. Y entonces uno dice, hágame la rayita. No, es hágame la crencha. Telson. No, cero. Telson, No, eso eso no. suena. La No. cola de los crustáceos, como la de las No, langosticas. caballito. La glabela. La glabela es el botón de encendido de un clavicordio. Pero de un clavicordio mecánico, porque el del electrónico tiene Sí, otro no, nombre. ese ya no usa glabelas. Pues, que evolucionen las cosas. Glabela, el espacio que tienes entre las cejas. ¿Ves que la anomia está con los espacios? Entre los dientes, entre las palabras, Total, entre las pues cejas. claro, porque tú, ¿cómo vas a nombrar una mierda que no existe? Y esta Sí, gente sí, lo sí. encontró. Ahora está otra, la columela. Me suena la columela, pero no, vagamente, no.
Es la pielecita que tenemos aquí entre los orificios nasales. En la mitad de los orificios nasales es la columela. Y ahí cerquita, ¿cómo se llama el filtro vertical que tenemos debajo de la nariz? El surcum. Ah, carajo. Carajum. Fino, nuestro Ahora, latín fino. no encontrarán un latín más pulcro y mejor hablado que el que encuentran en el triángulo de los cobayos. ¿Cómo se llama la parte de la espalda que no alcanzas a rascar? El rabo. No, cobayo, eso sí, si fueras un tiranosaurio que las manitos no te dan. Se llama el acnestis. Estos son algunos ejemplos de las palabras que existen que uno cree que no tienen nombre, términos técnicos o culturalmente específicos. Ahora vamos a hablar de palabras intraducibles. Yo sé que esta palabra debe existir en otros idiomas, pero me pareció la palabra perfecta para enlazar un tema con el otro. Y es el micelio. Es la enya que se ve en Avatar, la red neurológica de la naturaleza. Me pareció una cosa hermosísima. Y a partir de ahí me empecé a encontrar unos ejemplos de palabras que resumen como cosas muy amplias, muy densas en una sola y que generalmente no pueden traducirse. Yo te dije dos, el ikigai, a lo que me da razón de ser a mí y para otros, y el schadenfreude. Ah, ya me acordé, es ser feliz cuando le va mal al otro. Tal cual, es el placer que se siente al ver sufrir a otros. Solo la filosofía alemana es capaz de construir un concepto tan fino y tan preciso para decir que uno es un hijo de puta envidioso. Regodearse en su capulencia, yo creo que en Los Simpsons lo tradujeron. Total, como Schadenfreude, o sea, usted es un miserable envidioso. Es buenísimo. Listo. Y a partir de ahí, del holandés, el Gezelligheid, me perdonan los holandeses que nos escuchan si está bien dicho, es esa sensación que tú tienes de calidez, de compañía, de estar acogido cuando estás con alguien agradable para ti. ¿Tú te acuerdas de Los Años Maravillosos? Sí. Es una serie en donde una persona adulta se pone a narrar su infancia y sus vivencias de niño. Algo así como el Triángulo de los Cobayos, pero en televisión. El protagonista, cuando era niño, de la protagonista que le gustaba, decía que ella lo hacía sentir en el hogar. No importaba en dónde estuviera, cuando estaba con ella se sentía hogar. Ya si estuviera la lluvia haciendo su sonido de pato saliendo del charco, no importaba porque estaba con ella. ¿Es más o menos ese concepto? Sí, exacto. Listo. Mira esta. Litost es una palabra en checo para hablar de el dolor súbito que tú sientes cuando te das cuenta y eres consciente de tu propia miseria. ¿Sabes a quién le oí el Litost? Kundera. Pero es que ese muchacho vivía litóstico. Milan Kundera decía que era imposible imaginar cómo la gente describe el alma de los humanos sin esa palabra. A ese nivel llega Kundera. Incluso desde los procesos de formación introspectivos, llámense psicología, psicoanálisis, espirituales, qué sé yo, tú tienes que explicar eso en muchas palabras. No, es que caí en cuenta de que mi vida es una porquería y de que voy a estar mal siempre. Claro, uno lo puede llegar y catalogar rápidamente en un episodio anímico o algo por el estilo, pero es que estos construyen un concepto preciso para eso. Vamos con otra. Saudade en portugués. Una nostalgia profunda, melancólica por alguien amado que está ausente posiblemente para siempre. Una palabra muy precisa para ese sentimiento de duelo, diría yo, en esa nostalgia profunda. Esta me parece hermosa. Ubuntu. ¿Te suena? Como a comunidad. Ay, ya me acordé. Es la de Soy porque somos. Por Eso se lo escuché para la vicepresidenta. Es hermoso el concepto. Yo no puedo ser sin la comunidad. No soy nadie en el aire. Imagínate todo lo que hay que explicar y esta gente le tiene el concepto claro. Ubuntu. Hablemos de otros así también bien linditos. El taqwa en árabe. Mi árabe sí es muy triste. No. Conciencia y temor reverente de Dios. No es solamente en términos racionales, sino es una interiorización de esa conciencia y de esos parámetros de reverencia a Dios que guían tu conducta moral. Ahí recogida. Mira hasta lo linda. Komorebi en japonés. Pero, concepto con el que se designa a la luz del sol que se filtra a través de las hojas de los árboles. Si había oído el concepto, no me acordaba de la palabra. El komorebi. Mira esto. Es una palabra de una comunidad indígena en Australia, el Wagiman, y se llama murma. Sí, caminar con calma por el agua buscando peces con la mirada. Ahorita miramos un poquito las teorías que hay alrededor de esto, porque ¿qué carajos va a ser un rolo como tú o como yo hablando del murma? De mirar el pescado. No hay cómo. O la gente del desierto o la gente del nevado. No es posible que hablen de murma porque su entorno no lo permite. Vamos con otra. Iraet, en galés. Esta me parece que es brutal. Yo la escucho. Yo sé que no es lo mismo y que si algún galés me escucha me va a coger a pata porque ellos se sienten separados en sus islas, pero a mí todos me lo abarca lo que domina la reina. Y es que cuando yo escuché esta palabra de una vez pensé en el Señor de los Anillos. Y es que Iraet significa una nostalgia por un hogar que ya no existe o que incluso nunca existió. Otra en japonés. Wabi Sabi. Wabi Sabi incluso se llama una empresa por aquí cerca de mi casa y es como encontrar lo bonito del error. Así es, de lo imperfecto. Es reconciliarse con que la vida no tiene que ser 10, aunque sea malita, tiene su gracia y encontrar la comba al palo. Yo lo traduciría como encontrarle la comba al palo. Encontrarle la comba al palo es una expresión coloquial para expresar la necesidad de adaptarse a una situación irreversible. Esta expresión parece venir de la costa norte de Colombia,
referida a la necesidad de las personas que trabajan con hachas de buscar el punto más apto para que su golpe sea lo más efectivo posible con el menor esfuerzo. Más o menos. En términos académicos, la estética de la belleza imperfecta, incompleta y transitoria. El ejemplo perfecto es una porcelana que se rompe y la vuelven a pegar. Las líneas, las cicatrices de la porcelana la hacen más bella. Que esa porcelana con esas fracturas tiene otro tipo de belleza. La belleza no es perfecta. Una de las formas de hacer eso para los japoneses es hacerlo con filigranitas de oro y entonces la embellecen. Está una que yo me identifiqué plenamente. ¡Ay, yo soy eso! Y es el yugaat en hindi. Es una solución creativa y pragmática hecha con lo que hay a mano. Recursividad. Acá hay otra que me pareció bien interesante y es el senocine. Sensación de que el tiempo transcurre cada vez más rápido a medida que envejeces. No lo sufro, pero está bonito el concepto. Monachopsis. Yo creo que esa palabra es muy... El asesinato de un moped. ¿Pero con qué arma? Con la sepsis del cuerpo. Monachopsis es esa sensación vaga, lejana, pero que no te abandona, de que no encajas o que estás fuera de lugar. Hablando de adolescentes. Esta es otra que también puedo ser yo, Kobayis. Esta es en sueco. Titsoptimist. Uy, eso suena griego, pero en sueco se me cruzó con mi griego. No, ya no puedo. Perdóname, que es que aquí somos muy puristas. Titsoptimist es aquella persona que habitualmente llega tarde porque cree que tiene más tiempo del que realmente tiene. Este también me pareció muy lindo, que me llegó mucho. Es una palabra en persa, takaluf, una etiqueta social elaborada, muy formal, una manera de educación que raya en la cortesía ceremonial, que demuestra autocontrol y respeto mutuo. Esta también es muy linda, la vinculé mucho con las prácticas artísticas. Es italiana y es la espresatura. El afán por que las cosas salgan bien. Casi. Es el arte de realizar cosas muy difíciles con tal gracia que a los demás les parece fácil. Eso es algo que tú ves en el artista, por ejemplo, estos cirqueros que se van moviendo entre la cuerda floja y caminan como si no, no, chimbo, yo también puedo, vaya, hágale. Yo puedo mover aquí estos machetes y hacer maromas con ellos, vaya, hágale. Es tan pro en lo que haces que puedes hacerle ver a otros que lo que estás haciendo es fácil porque lo haces muy sencillo. Mira este otro, Kobacho, en coreano, nunchi. Eso es un insecto que te puede pegar enfermedades tropicales. Casi. Es el arte de escuchar y leer ambientes y responder apropiadamente. Y eso lo tenemos incorporado los psicólogos como una parte de inteligencia social. Claro, cuando vamos a la selva se nos pegan los nunchis. Igual zoológico. Es la conciencia situacional que te permite una interacción social armoniosa. Tú tienes a veces poco nunchi. Sí, en general no lo saco a pasear, se me gasta. Mira, traje una rusa. Cuando la leí, marica, por eso esos rusos son así. Cuando uno los lee, es eso. A ver si con eso te guías. ¿Te lanzo a adivinar cuál es? Dale. A mí me encanta. Tosca. La tosca, así es. Eso es lo más ruso que hay en el mundo, Kobayashi. Es la angustia espiritual que no tiene razón de ser. Es el dolor. Una mezcla de melancolía, nostalgia, sentirte fuera de todo. La malparidez existencial es un aficionado. La tosca es la mamá. Exacto. Y entonces uno lee a Tolstoy, lee a Dostoyevsky, entonces uno dice, claro, la tosca. Y otra que se llama la Mamilapinatapai. Sí, la conozco. Es de la lengua indígena de la Tierra del Fuego, que básicamente es la mirada entre dos personas, cada una de las cuales espera que la otra comience una acción que ambos desean, pero que ninguno se anima a iniciar. Bueno, Dice sí, la internet que es la palabra más concreta del mundo. Me Pues. encontré otras que me parecieron lindas, no tienen que ver, pero me parecieron lindas. Yo no sabía qué era. Un gazapo. Es dos cosas. Es el hijo de un conejo y es un error en escritura. Sí, pero no, vamos a hablar de conejos cuacho. Ah, bueno, entonces el hijo de un conejo. El alevín. Fue pucha, me suena, pero no me acuerdo. El hijo de los pececitos. Ay, Pececitos claro, los bebés. alevines, qué menso. Y los ansarinos. No, ser. El hijo de los gansos. Jamás. Toda esta locura, Kobayis, es un tema brutal porque involucra lingüística, etnosemántica, metalenguaje, lingüística emocional, lingüística antropológica. Es un tema muy denso y era como un poco con lo que me gustaría cerrar porque realmente desconozco el tema. Lo poco que vimos de psicología y lenguaje, tú y yo y mente y lenguaje en la universidad, que básicamente es las dos peleas entre las dos hipótesis. El lenguaje influye el pensamiento o el lenguaje determina el pensamiento, que es una cosa súper cultural. Todo se resume a consubstanciación versus transubstanciación, diría Lisa Simpson. Por ejemplo, entonces, esto va con cosas mucho muy finas. Por ejemplo, los metalenguajes, como una palabra representa cosas de sí misma a través de otras palabras. Cómo es que las palabras tienen una connotación cultural que se pierde cuando tú la llevas a otra cultura. ¿Te acuerdas que estábamos hablando del murma? Claro que se va a perder en algún lugar donde la gente no viva de la pesca como tal, pues no va a tener posibilidad de vincular ese estado de conexión con la naturaleza que es andar mirando dónde están los peces. Hablábamos del mami, la pina, tapai, el giraer, hablábamos en galés, o nuestra queridísima rosca, tosca. Eso, sí, la rosca rosca para todos. también.
tiene que ver con cómo una palabra está cargada de emociones compuestas, de metaemociones, que hace posible que cuando tú la expresas no estás hablando de una sola emoción, sino de muchas. Eso en términos de la inteligencia emocional es brutal. El tema de la etnolingüística, cómo esa acción en particular tiene una palabra que solo tiene sentido y coherencia y consistencia en ese lugar cultural del mundo, y cómo es que todo eso se pierde a medida que traduces o a medida que el tiempo pasa y la misma comunidad va cambiando y ya no tiene ese uso habitual o cotidiano y se vuelve como un ejercicio tradicional, pero no necesariamente cotidiano, y ahí es donde uno puede empezar que el idioma empieza a morir. Me perdonarán los que tengan una mirada funcionalista, estructuralista del asunto. No, El que no te lenguaje perdonen, no de es, malas. el lenguaje es mucho más que su funcionalidad, mucho más que eso. Ese era mi objeto cultural, Covacho. ¿Cómo lo viste? Es toda una... O encontramos una palabra para Sí, es toda una triángulo de la coballidad. Es ser un un concepto complejo, largo, que no se agota aquí, que le vemos el lado triforma, chistoso. Que no vamos a- triformicovagil. A mí me gusta mucho el lenguaje, los juegos de palabras, estos conceptos, y siempre he pensado que el lenguaje, también hablando estupideces desde un psicólogo hablando Desde la de mera lingüística, ignorancia. sí, la capacidad de acumulación que tiene el lenguaje es impresionante. Yo me imagino las primeras palabras eran muy básicas de tigre, ojo, se lo trago, bye. Ya después de eso toca refinar la vaina. ¿Viste el tigre de ayer? Y ya entonces le metemos tiempo. Y a veces el principal punto de error al comunicarnos, no el único, es que a veces suponemos que los demás entienden a qué nos referimos cuando decimos algo. A veces decimos hombre y suponemos que la gente va a pensar por hombre lo mismo que yo pienso por hombre. Y el concepto de hombre, por decir la primera estupidez que se me ocurrió, ha estado replanteándose desde los últimos 30 años hasta la fecha 1000 veces. El lenguaje es un juego peligroso, por decirlo de alguna manera, porque si no sabes jugarlo, eres el primero en salir del juego. Crees que estás entendiendo todo y a veces es intencional, a veces te quieren dejar afuera intencionalmente, y es cuando empiezan a utilizar palabras técnicas para verse más sabios, más poderosos, más conocedores. Saben lo mismo que tú, pero te están enrollando para que les des plata. Es increíble la capacidad que tiene el lenguaje de irse comprimiendo y expandiendo al tiempo. Es un oxímoron, que es otra palabra que yo no sé si haya traducción de un oxímoron. El lenguaje, a la vez que comprime conceptos gigantes en una sola palabra, se expande al poder meter nuevas palabras. Un oxímoron es una figura literaria en la cual se atribuyen dos características aparentemente excluyentes entre sí, como ese caluroso frío, o tu mortecina vida, o el que no se te cargo del lenguaje que se expande y contrae a la vez. Técnicamente, la palabra oxímoron se traduce tal cual a la mayoría de los idiomas modernos, y por tanto se trata de un cognado, es decir, una palabra que tiene un mismo origen etimológico y se pronuncia muy similar en diversos idiomas. Cuando nombrabas la palabra de estar en el agua mirando pescaditos al ojo, me acordaste de una palabra muy colombiana. Yo no sé si tú lo hayas escuchado alguna vez, que es pinguar. No. Es el acto de ir a recoger unos moluscos en particular en unas ciénagas con ciertas características que son comestibles y comercializables. Es una actividad que tradicionalmente realizaban las mujeres y los niños, pero que fue la base económica de muchas comunidades pacíficas en Colombia, que todavía se realiza la actividad de pinguar. Es una actividad ecosostenible, le llamaría yo, porque no es hasta acabarlo, tiene sus parámetros y sus cosas, pero yo no me imagino a un danés pinguando, tampoco me imagino al ruso saliendo a pinguar para quitarse la tosca. Son cosas culturalmente bonitas que hacen bonita la palabra sin necesidad de entenderlas. Y se me ocurría a mí como libro ese contexto que puede tener una palabra, una frase, un nombre, un concepto incluso, y llegué al libro del atravesado de Andrés Caicedo, porque ser atravesado, que yo sepa, es un término muy colombiano. Es una palabra que tiene en el universo de Andrés Caicedo una implicación muy grande, porque él nos describía muchas de sus obras Cali, pero desde el punto de vista de él, el Cali que él vivió, la gente que él conoció, el colegio que él más bien sufrió por lo que leímos, y un personaje como el atravesado no me cabe en otras mentes ni en otro lugar que no sean los colombianos, y estamos hablando de los años 70, Cali en particular. Volvemos a los adolescentes en mitad de un zoológico, pero esta vez el zoológico no era el colegio, sino toda Cali, en los años del Caliwood, o sea, donde se hacía cine, en los años de la salsa dura, cuando llegaron Richie Ray, Bobby Cruz, al mismo nivel de los Rolling Stones y demás rockeros. Es un contexto tan particular que yo sí quisiera que revisaran el concepto del atravesado en el libro de Andrés Caicedo. Esta vez la que se fue abusiva fuiste tú, que nos trajiste un tema lingüísticamente inabarcable. No solamente te pasaste al lado oscuro de lo intangible, que era mi lado oscuro favorito, sino que seguiste derecho. O sea, Darth Vader me quedó tachuela. Sí, Palpatine, me parece que era el maestro de Darth Vader. Ah, sí. Me queda ese respirito de que te antojamos de pasarte a las cosas, que le vemos un pedacito, la punta del iceberg, pero eso es lo bonito, que todos los caballos lo pueden completar como se les venga en gana. De acuerdo. Lo único que yo agregaría del objeto y de lo que tú dijiste de tus recomendaciones es que entendiendo uno esa configuración del lenguaje, no es que la quede uno más fácil, sino que le da un contexto distinto, por ejemplo, a las obras de Kundera. Insoportable le da el ser que si las obras de los rusos son pura tosca, Kundera es listos, no hay nada que hacer. Sí, yo sé que me fui a Rabona Covallis, pero es que esas palabras me tenían rodando hace tiempo. Súper cool. Oye, y no sé si te acuerdas que
te dije en un blitz cómo se llama de la parte contraria del filo. En el cuchillo. El recazo, no lo traje El hoy, recazo. mi amigo el recazo. Que hace parte de esa vaina tiene nombre. Esta vaina sí tiene nombre y se llama mamadera de gallo. Se llama Triángulo de los Cuellos. Esa vaina, ese es el nombre formal. Entonces, pues nada, esperamos que les haya traído recuerdos divertidos y les dé ideas para pasar un buen rato. Exacto. Picar un poquito la curiosidad porque las palabras fueron curiosas. Mi cobayo se comprometió a un premio especial al que adivine la canción tarareada. Entonces vamos a ver quiénes se ganan los premios. Sí. Esta vez viene cargado de premios el capítulo y cargado de lo de siempre, un ratico agradable. Cuéntenos cuáles son sus palabras favoritas. De pronto ustedes se hayan acercado a palabras intraducibles como tú las definiste y esas palabras de, oiga, esa cosa tiene nombre. Hay jueguitos con eso para ligar un poco más los dos temas. Que nos sugieran juegos para cuarentones que ya no van al colegio. Es cierto. Muchísimas gracias como siempre por escucharnos. De verdad quedamos atentísimos a sus comentarios, a sus palabras. Incluso a veces no tiene sus propias palabras, ¿no? Que solo tiene sentido en su contexto, en su universo personal, decirlo de alguna manera. Tú sabes que ninguno de los dos aquí presentes le jalamos a la poesía, pero entiendo que fue Pablo Neruda el que hablaba de un lenguaje subrepticio que es el que se genera también en las parejas. Entonces, uno tiene su propio lenguaje. Tiene el lenguaje con la pareja que no entiende nadie más. Tiene el lenguaje con los amigos. Tiene lenguajes en el colegio. Hay colombianismos, hay bogotanismos, hay regionalismos y así sucesivamente. Ismos, creo que nos podemos regodear en la crapulencia o como dirían los alemanes en mi pésima pronunciación, hacer nuestros Schadenfreude con las palabras que nos voten y los jueguitos que se les puedan ocurrir. No siendo más, muchas el gracias. motivo de la presente. Los esperamos en la siguiente. Escúchenos, compártanos y téngannos paciencia. Y que Dios los perdone. Y que encuentren su Ikigai, pero por aquí no fue. Que les va bonito, cobayo, que descanses. Saludos por allá. Vale, chao. Chao. ¡Wow! ¡Qué divertido! ¡Qué montón de juegos! Realmente yo lo único que podía jugar era escondite en las madrigueras que teníamos en el colegio. No había realmente más que hacer. Buenísimo. Y sí, buenísimo. Aquí nos podemos inventar muchas palabras para esta comunidad que hemos conformado durante estos meses, los tricobayos. Entonces, bienvenidos y esperamos que nos acompañen en la siguiente. ¡Chau, chau!